utiliza muchas armas ilegítimas en el combate político y una es presentarse con una supuesta superioridad moral. Pero es una miseria moral, señorías, pretender jugar con los sentimientos de los españoles, llamando náufragos a quienes no lo son, porque en caso de serlo, en el momento de ser rescatados, tenían que haber sido trasladados a un puerto seguro. Es decir, a Túnez, que parece el destino turístico seguro para millones de personas en todo Occidente, pero que no encaja ni en las rutas ni en los planes de las mafias, de las ONGs y de las oligarquías. Y señores del Partido Popular y de Ciudadanos, no es un problema de si el barco es más barato que traerlos en avión, o si han llamado al alcalde de Algeciras o no y les han pedido a ustedes permiso. Es que sencillamente no hay que traerles, porque no son ni náufragos ni refugiados, son inmigrantes ilegales y sí, son víctimas de la estrategia de las mafias y de las oligarquías. Lo dice la propia prensa italiana cuando ellos declaran y explican con toda claridad, las personas que venían en el barco, que los traficantes elegían a algunos de los migrantes como tripulantes y no les hacen pagar la travesía, gracias a unas aplicaciones, saben dónde están los barcos de las ONGs como el Open Arms o el Sea-Watch que les están esperando cerca de la costa libia y en base a su posición hacen partir la balsa. Estamos ante una gigantesca mentira de la que han hecho ustedes cómplice a la Armada Española. Y nosotros pensamos que el buque de la Armada tenía que haber partido a Italia, pero tenía que haber partido a Italia mucho antes, a capturar al buque Open Arms, a inspeccionarlo, llevar a un puerto seguro en Túnez a las personas que estaban dentro y traer a la tripulación para ponerla a disposición judicial por inmigración ilegal, por colaboración con organizaciones criminales y por fraude de ley. Eso es lo que tenía que haber hecho el buque de la Armada. Son ustedes, precisamente los que acusan, son ustedes los responsables de la tragedia en el Mediterráneo. Acaben con el efecto llamada y acabarán con la tragedia y con gran parte del sufrimiento. Combatan a las mafias y a sus cómplices, sean organizaciones no gubernamentales, sean políticos o sean multimillonarios, y procedan a la repatriación inmediata de los inmigrantes ilegales y a la deportación inmediata de los inmigrantes legales que hayan cometido delitos en nuestra patria. Muchísimas gracias. Esto es de Abascal de hace 6 años. ¿Y por qué traigo estas palabras de hace 6 años del presidente de Vox? El año pasado murieron en la ruta atlántica 9.700 personas. Lo vuelvo a repetir, 9.700 personas se murieron en el mar a bordo de embarcaciones. Ayer, un buque, un cayuco de 140 inmigrantes ilegales se hundió y solo se salvaron 17. Se han recuperado ya 40 cadáveres. Y Abascal hizo unas declaraciones. Y esas declaraciones han incendiado a mucha gente y yo tengo que decirles, señores, que todo lo que ha dicho Abascal lo pienso y lo defiendo. Ayer Abascal dijo, ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo. Se refiere al buque Open Arms, para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promueven la invasión de Europa. Félix Bolaños le contestó y le dijo, la violencia verbal y los discursos de odio son tóxicos para la convivencia porque acaban justificando la violencia física. Hoy contra migrantes, mañana contra quien piense distinto. Manda narices que diga esto Bolaños. Estaré atento al tuit del PP y mete ahí la cuñita para hacer política, condenando la xenofobia y la violencia que supuran Vox y su líder. Y Santiago Abascal le responde, a ver guiñol de Pedro Mafias, que ya no engañéis a nadie, lo que es letal para la convivencia es la invasión islamista que estáis promocionando con el dinero que quitáis a los españoles. Hay que hundir esos barcos de traficantes y hay que hundir vuestras políticas traidoras. Miren, todo esto es un entramado. Evidentemente la gente migra, son movimientos naturales porque quiere buscarse un futuro mejor. A la hora de migrar tienes que cumplir una serie de trámites, pero hay quien pretende hacer negocio de la necesidad o de los sueños de la gente. ¿Y quiénes son esas personas que hacen negocio de las ilusiones y de la necesidad de la gente? Pues gente que mueve muchísimo dinero, multimillonarios, que no traen gratis a personas que lo están pasando mal y que huyen del hambre y de la guerra.
Todas esas personas que ayer murieron en el mar pagaron un peaje por entrar en España, por poder llegar a las Islas Canarias. Esas personas pagaron un dinero y yo quiero saber por qué miramos el dedo en lugar de mirar dónde señala el dedo. ¿Por qué no seguimos la pista del dinero? ¿Dónde va el dinero que han pagado esas personas para montarse en ese cayuco? Porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Esas palabras de Abascal de hace 6 años cobran mucho sentido. Obviamente, el dueño de Open Arms, Oscar Camps, creo que digo bien su nombre, le ha llamado fascista a Abascal. Claro, ¿quién financia Open Arms? Es una organización no gubernamental, pero está financiada, aparte de por donaciones, por parte de dinero público. De dinero público que dan, entre otros, ayuntamientos. Como por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona, creo haber leído. O el de Valencia. Dinero de los españoles que va destinado, claro, lo que nos venden es a salvar la vida de las personas que se hunden en el mar. Pero es que lo que tienen que promocionar no es que en España se vive muy bien y aquí es bienvenido todo el mundo. Lo que tienen que contar es la verdad. Las 9.700 personas que perdieron la vida el año pasado. E insisto, esto forma parte de una organización. Trata de seres humanos, gente que se dedica a traficar con seres humanos a cambio de muchísimo dinero. Por eso no les interesa terminar con este negocio. Esta mañana escuchaba en la tertulia de Telecinco que decía un periodista que, hombre, cuando vinieron los menores niños de Ucrania, no hubo ningún problema a la hora de acogerles, no hubo esta disputa que existe hoy entre las comunidades autónomas y, sin embargo, cuando vienen de Marruecos o de África, nadie los quiere y que la diferencia estaba clara y que no le iba a decir. ¿Se estaba refiriendo al color de piel, quizás? Es que en Ucrania había una guerra. En Ucrania hay una guerra. Los niños ucranianos que venían con sus padres, por lo menos con su madre, no han dado ningún problema en el país. ¿Han visto ustedes algún titular de algún ucraniano que se ha dedicado a apuñalar, a organizarse en guetos? Porque yo las experiencias que he escuchado es que la gente que ha venido de Ucrania se ha integrado muy rápido y he preguntado porque aquí en Andorra también llegaron, se han integrado muy rápido y se han puesto a trabajar y no ha habido ningún problema. No tiene nada que ver el color de piel, tiene que ver sobre todo la forma de vida. Y yo quiero saber a estos periodistas que sueltan la soflama, ¿dónde está la guerra en Marruecos? ¿Dónde está la guerra en Marruecos? ¿Por qué tenemos los españoles que pagar la educación, la sanidad, la alimentación de menores que están próximos a cumplir la mayoría de edad que tienen sus padres? En lugar de pedir responsabilidades al rey de Marruecos y pedir responsabilidad a esos padres que dejan que sus hijos se vayan siendo menores de edad y no se hacen cargo de lo que les corresponde, de sus obligaciones como padres. Me llama muchísimo la atención que estando en un país, se supone del primer mundo, no nos hagamos este tipo de preguntas. Insisto, forma parte de una organización y quieren tocar el sentimiento y el corazón de la gente porque la gente no queremos que nadie muera. Obviamente, la gente que tiene sentimientos empatiza con el dolor ajeno. Yo no quiero que muera nadie, pero sobre todo no quiero que a nadie le engañen para que muera, porque es lo que está pasando. Esa gente que monta en ese barco paga por montar, paga mucho dinero. En ocasiones tienen que ahorrar durante años para pagar esa travesía. Alguienes se están enriqueciendo a causa de la desgracia ajena y luego utilizan la inmigración como arma arrojadiza para decirnos a los demás que somos fascistas, que somos racistas y que no empatizamos con el dolor ajeno. Yo soy madre y por supuesto que haría lo que fuera, porque mi hijo tuviera un plato de comida en la mesa. Lo que fuera es lo que fuera. Pero no se puede pretender y ni hacer responsable solamente a la persona que busca una vida mejor para sus hijos. Hay que señalar a quien utiliza la desgracia para hacer política y para llenarse los bolsillos. Y yo estoy con Abascal. Yo no creo que Abascal disfrute con la muerte de seres humanos. Lo que quiere es terminar con este tipo de organizaciones criminales, con la trata de seres humanos, que aquí en España al Partido Socialista se le llena la boca de hablar de la abolición de la prostitución y de la trata de las mujeres,
Y sin embargo, están blanqueando la trata de seres humanos. Oigan, pero es que esto es una locura. Ahora mismo se acaba de aprobar un decreto que las comunidades autónomas se tienen que repartir 3.000 menores. ¿Pero qué clase de locura es esta? ¿De qué guerra vienen? Vienen sin documentación, no sabemos quiénes son, no vienen en las mismas condiciones, porque no son refugiados que vinieron los ucranianos. Dejen de mentir a la gente, dejen de señalarnos como fascistas, porque habrá algunos que lo son, pero no es mi caso. Yo no quiero que muera ningún inocente, pero los trámites, la burocracia, que es tediosa, no lo niego, está para todos. ¿Por qué hacemos la vista gorda con África? ¿Por qué hacemos la vista gorda? ¿Qué le debemos a Marruecos? Es que esto no tiene ningún sentido, porque cada vez vienen más, señores. Y los jóvenes españoles, hoy otro youtuber anunciaba, un youtuber que tenía a su cargo no sé cuántas personas, parece que 12 personas, un equipo de 12 personas, quería ampliar el negocio a 20 personas y cuando le llegó la trimestral dijo que no podía. Se han quedado esas 12 personas sin trabajo. Pero por favor, o sea, los jóvenes españoles se están largando de España y en su lugar traen a menores de otros países y son los que nos van a pagar las pensiones. Hace nada, esta semana, les contaba una noticia que publicaban los medios de comunicación, no recuerdo ahora mismo cuál era el medio, que casi la mitad de los inmigrantes que hay en España no trabajan, pero dejen de tomarle el pelo a la gente, por favor, dejen de tomarle el pelo, dejen de utilizar un relato que ya no se lo compra prácticamente nadie, los podemitas y los votantes ciegos del PSOE, nadie más. Dejen de hacernos comulgar con ruedas de molino y de señalarnos a los demás como racistas y fascistas, porque la diferencia entre los niños ucranianos y los niños que vienen de manera irregular es muy clara. Unos venían huyendo de la guerra, otros vienen porque hay mafias que les prometen vivir de las ayuditas y sin pegar ni un palo al agua y no vienen huyendo de ninguna guerra. Y los ucranianos venían con su madre y los demás vienen solos, no sabemos quiénes son y no son menores en muchas ocasiones. Por favor, dejen de engañar a la gente, que no tiene nada que ver con el color de piel y tiene mucho que ver con la forma de comportarse en el país que les acoge. Esto es una auténtica vergüenza, señores, y necesitamos un cambio ya. Necesitamos un cambio ya y dejen de hablar de los discursos de odio, es que es una auténtica vergüenza. Hace poco en un reportaje decían que la delincuencia había bajado, o sea, leyendo como leen ellos las estadísticas, que la delincuencia había bajado y que habían aumentado los delitos de odio, por favor. Claro, es que aquel que no diga que la delincuencia ha bajado ya está cometiendo un delito de odio y ya se presenta una denuncia o si no ya la Fiscalía actúa de oficio. ¿Dónde está la Fiscalía? Bueno, pues trabajando para quien depende, que es el gobierno. En fin, lo voy a dejar aquí. Yo quiero que sepan que lamento muchísimo la muerte de gente inocente. Lamento la muerte de gente inocente porque no tenemos que poner nosotros tampoco la nota de atención en la gente que viaja en ese cayuco. Porque esa gente hace lo que puede. Como lo haríamos los demás, no seamos hipócritas. El problema no está solo en ellos, el problema está en la gente que les está alimentando la idea de que van a encontrar aquí un futuro mejor. No, están arriesgando la vida de gente muchas veces necesitada o que busca un futuro mejor a cambio de mucho dinero. Esa es la trama, a cambio de mucho dinero. Aquí nadie hace nada gratis, nadie, ni siquiera Open Arms, por supuesto, y sobre todo Open Arms. Lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por verme y si Dios quiere, nos vemos mañana.